A ver, pensemos en esto un cachito. Cuando alguien va a terapia, ¿qué es lo que busca en realidad? ¿Alguien que le diga qué hacer, como un director de orquesta? ¿O más bien alguien que le ayude a leer, a descifrar su propia historia? Bueno, esa pregunta, esa tensión, está justo en el corazón del psicoanálisis. Y de eso vamos a hablar hoy. Para ponerlo en blanco y negro, ¿qué preferimos? ¿Un terapeuta que sea como un policía, que venga a poner orden desde afuera? ¿O uno que sea más como un lector, que se siente con vos, a buscarle el sentido a lo que ya está ahí adentro? Esa es la tensión que va a definir todo lo que sigue. Al final del día, todo se reduce a esto. Es una elección fundamental. En la práctica clínica hay dos caminos, pero muy distintos. Y ojo, porque la decisión que se toma no solo va a marcar la ética del tratamiento, sino algo que es clave. Va a definir si funciona o no. Entonces, acá tenemos los dos mundos. Por un lado, la idea de dirigir al sujeto, que suena, seamos sinceros, casi a dar órdenes. Es una posición de poder, donde el terapeuta te impone una dirección. Pero la alternativa es otra cosa, es dirigir la cura. El foco no está en la persona, sino en el proceso. Acá el terapeuta no es una autoridad, es un colaborador que te ayuda a leer el mapa. La diferencia es total, ¿no? Bueno, metámonos primero en este camino, el del poder. ¿Qué pasa exactamente cuando el terapeuta se pone el uniforme de policía dentro del consultorio? Pero ¿por qué alguien tomaría este rol? Y acá viene lo más interesante de todo. No es por fortaleza, es justo por lo contrario. Nace de la impotencia. Cuando el terapeuta se siente perdido, cuando no sabe para dónde agarrar, la tentación de usar la autoridad para controlar la situación es enorme. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es tremenda. Es literalmente cerrarle la boca al caso. En el momento en que el poder entra por la puerta, la escucha salta por la ventana. El paciente queda silenciado y si no hay palabra, no hay verdad que pueda salir. El proceso terapéutico simplemente se muere. Ok, si ese es el camino del poder, ¿cuál es la otra vía? El psicoanálisis propone algo totalmente distinto. Un camino que se parece menos a dirigir el tránsito y mucho, pero mucho más, a leer un libro. A pensar la terapia como si fuera un ejercicio de literatura. Y en esto el psicoanálisis es tajante, ¿eh? El objetivo no es dirigir a la persona, para nada. No es decirle cómo tiene que vivir o qué tiene que pensar. El objetivo es dirigir por la cura, o sea, generar las condiciones para que algo sanador pueda pasar, para que ese texto que todos llevamos adentro, por fin pueda ser leído. Para poder entender cómo funciona esto de la lectura, tenemos que hablar de un concepto que es central. La idea de que todos, sin excepción, estamos actuando en una obra. Seguimos un guión que la mayor parte del tiempo ni nos enteramos que existe. Esto se conoce como la escena fantasmática. Esto es la escena fantasmática. Imagínate un guión inconsciente, que está dentro tuyo y que comanda tus acciones. Es el que dirige cómo te parás frente al amor, al laburo, a tus deseos, a la vida misma, ¿no? Y lo más loco es que actuamos ese guión todos los días sin darnos ni cuenta. Entonces, ¿cómo se hace para leer ese guión en la terapia? Mira, el proceso es más o menos así. Primero, la persona llega actuando un guión que no sabe que tiene. El laburo del analista no es escribirle uno nuevo, sino simplemente crear un espacio para que se pueda leer el original. El momento clave, el clic, es cuando la persona se da cuenta de cómo está metida hasta el cuello en su propio guión, cuando ve su personaje. Y recién ahí, solo a partir de esa conciencia, es que se habla una posibilidad real de cambio, de quizás elegir por primera vez un papel distinto. Entonces, para ir cerrando, hagamos una reflexión. Porque este enfoque de lectura, que parece más pasivo, es en el fondo mucho más potente, mucho más efectivo que el de la dirección. Bueno, por varias razones que son clave. Primero, por una cuestión ética fundamental. Respeta la libertad de la persona. Pero además, y esto por ahí te sorprende, es que es más operativo. O sea, funciona mejor. Porque el cambio verdadero nunca viene de una orden, viene de un descubrimiento propio. Y por último, es un camino mucho más amable, más humano. No se basa en la fuerza, sino en la colaboración. Al final, creo que todo se puede resumir en esta frase que es potentísima. En la clínica, y quizás en la vida, siempre es mejor ir para el lado de la literatura, el de la interpretación, el de la búsqueda de sentido, que para el lado de la policía, que es el del control y el del juicio. Así que para terminar, la pregunta sale del consultorio y nos llega a todos. Si cada uno de nosotros vive actuando un guión que no conoce, la pregunta más importante que podemos hacernos es ¿quién escribe tu guión? Y más importante todavía, ¿estás listo para empezar a leerlo? Gracias por estar ahí.